Entonces, iniciando en este curso taller la segunda sesión, vamos a platicar un poquito de algunas consideraciones para el monitoreo de partículas PM2.5. Si bien existen los contaminantes criterio, tenemos que las partículas son importantes en cuestiones de salud y principalmente cuando uno hace evaluaciones de riesgo o evaluaciones de beneficios por el control de emisiones, se ve que el controlar PM2.5 tiene un orden de magnitud mayor al de ozono. Entonces, por eso es que las partículas son importantes de poderlas monitorear y observar. Y cuando va a ser pronóstico, pues es importante saber que también el pronóstico está. Y para ello, para saber que también un pronóstico está, necesitamos tener mediciones de las mismas. Y para eso son las redes de monitoreo. Y en esta parte se va a platicar sobre eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a presentar qué consideraciones están relacionadas al monitoreo atmosférico de partículas. Algunos ya han trabajado en las redes de monitoreo, otros trabajan en otra área, y el objetivo es de que todos conozcamos por lo menos qué equipos existen, cuáles son los pasos que se siguen para hacer un monitoreo, las características que tienen los monitoreos de partículas, así como la parte de colección de datos y calidad de los datos. Y en un momento dado, algunas estaciones de monitoreo están ubicadas en ciertas zonas que sirven para ciertos objetivos, ya sea concentración de fondo o en fuente. Bueno, dicho esto, el monitoreo tiene dos procesos, ¿no? El principal proceso del monitoreo es muestrear, en el cual uno colecta la muestra de aire y después, ya que se colectó esa muestra de aire, se analiza. En algunos casos, en gases, por ejemplo, se toma una muestra de aire, esta se puede pretratar, ya sea que se le quitan partículas, se le quitan algunos otros gases que trae y se mete al equipo de monitoreo para esa partícula, para esa sustancia en particular. En el caso de las partículas, bueno, se pueden utilizar filtros, se pueden utilizar sensores ópticos, se pueden usar una variedad de sistemas para poderlas medir. En este caso, en el caso de las partículas, podemos medirlas a través de pasar aire por un filtro y capturarlas, ¿no? En este caso, tenemos un canal único y es secuencial, o sea, hacemos una muestreo, después de una hora o después de un día, de 24 horas, se recolecta ese filtro que se puso, que se pesó previamente, y se ve cuánto fue la diferencia en peso y con eso nos va a decir qué masa tiene. Por otra parte, también tenemos monitoreos continuos que nos dan resultados. En algunos casos nos dan resultados cada 5 minutos para partículas, por ejemplo el AMS, pero en el caso de PM2.5 tenemos el de microbalanza oscilante de elemento cónico, el TEOM, y los monitores de atenuación beta, que son los que comúnmente se utilizan en las redes de monitoreo. Así, en este caso, los muestreadores de alto volumen o de mediano volumen, como el que está en la ilustración, ¿sí? Bueno, entonces yo estaba platicando de esta parte, ¿no? De que tenemos el muestreo y el análisis en el monitoreo, con el cual se pueden muestrar las muestras. Se toma la muestra del aire y posteriormente se hacen análisis. De los monitores de partículas tenemos los de filtros. En este caso, un filtro se prepara, se acondiciona, se le quita la humedad, se seca con una estufa, posteriormente se deja enfriar de secador y se pesa. Luego ese filtro se va y se deposita en el equipo, se pone en el equipo, ya sea de alto volumen o mediano volumen, y se hace pasar una muestra de aire. Se tiene un registro, aquí no se nota, pero aquí hay un equipo que registra en la cantidad de flujo que está pasando. En algunos casos se controla el flujo por la presión y temperatura que hay ambiente, y con eso uno puede saber cuánto es el volumen que se muestreó. Posteriormente de las 24 horas se analiza el filtro, se pesa o se puede hacer un análisis de metales como por ejemplo el plomo, y con el volumen y la masa colectada se puede obtener la concentración. Masa entre volumen nos da concentración y es como se hace en este tipo de monitores de 24 horas. Bueno, aquí está comentando de que se toma la muestra, se pasa por el filtro, se mide. Como comentaba, se puede ver la composición. En algunos casos se requiere saber si hay plomo o si hay algún otro metal pesado en el filtro, entonces se toma una muestra y de la masa total se sabe qué fracción de esta es esa masa. ¿Qué problemas tiene? De que existen partículas que son semivolátiles, que cuando son atrapadas en el filtro se depositan, pero como pasa aire, este aire hace que se volatilicen otra vez y entonces se pierde masa a la hora de que
uno utiliza este tipo de equipos. No es una gran cantidad, una fracción importante, pero sí es una parte que no se llega a medir. Desafortunadamente no se utiliza este tipo de equipos de grandes volúmenes a intervalos cortos de 1 hora, porque se necesita una cantidad de masa importante para poder determinar por la sensibilidad de la báscula, saber qué tanta masa se hubo o no se encontró. Y tampoco es disponible en tiempo real, como se comenta, ¿no? Se tiene el filtro. Este filtro va a estar eh, expuesto y hasta que no tiene cierta cantidad de masa suficiente para que lo capture, no se puede tener. Entonces no se puede pesar a cada instante el filtro. O sea, se pone, se pasan los gases con las partículas son atrapadas y después de 24 horas se puede analizar el filtro. Otro de los equipos que utilizan es la microbalanza de elemento cónico oscilante o microbalanza oscilante de elemento cónico, dependiendo de la traducción. Este es un método equivalente de partículas para partículas PM10 desde los 90 en Estados Unidos. En el, estos equipos toman una muestra de aire directamente y lo que tienen es que en un momento tienen un filtro y un tubo hueco, el cual está vibrando. Entonces, por la oscilación uno sabe qué tiene y cuando se colecta más masa, esta oscilación cambia de frecuencia. Entonces uno puede saber cuánta masa más tiene el filtro y eso se puede estar registrando y se puede tener lecturas más cortas de 24 horas, ¿no? De minutos se puede tener. Entonces, por eso dice que se obtienen concentraciones de masa en casi tiempo real. El, el, el TEO, este es un ejemplo, ¿no? De cómo se instala. Se tiene arriba de un techo, se tiene el equipo, se tiene un separador de partículas grandes. En este caso, a veces hay insectos, a veces hay material, partículas grandes que pudieran entrar. Entonces, esta boquilla es especial. A lo mismo está se tiene un ciclón en el cual se separan las partículas más grandes, se pueden capturar aquí para que nada más pasen partículas finas y el flujo se divide en dos, ¿no? Aquí está comentando que 13.7 litros por minuto pasan por un canal y otros 3 minutos pasan por otro canal, haciendo que uno pueda monitorear. Entonces, viendo este flujo, dividiendo este flujo se puede determinar cuánto es la masa aquí a partir de cómo vibra este tubito sobre este transductor. ¿Qué limitaciones y fortalezas tiene el TEOM? Bueno, por un lado se puede medir directamente debido a la inercia que tienen los equipos. Esta masa es trazable a través de este método. Es casi a tiempo real. Tiene sensibilidades muy altas a subgramos, o microgramos, perdón. Puede dejarse varios días sin estar vigilándose. Y hay algunos equipos nuevos que también consideran partículas volátiles y no volátiles, ¿no? Esas son de las ventajas. Desafortunadamente, como hay volatilización en algunos equipos, se puede tener masas negativas y la humedad para cierto tipo de sustancias es importante, ¿no? En este caso, los nitratos y especies de carbono pueden ser afectadas por frío o por humedad. Por otro lado, tenemos otro tipo de equipo que utiliza una radiación, que es una radiación de tipo beta. Sabemos que la radiación puede ser alfa, beta o gamma. En el caso de la radiación alfa son núcleos de helio, en este caso son electrones, los rayos beta son electrones que vienen del núcleo y tenemos material radioactivo que está emitiendo rayos beta. Estos rayos beta van a ser reducidos debido a la cantidad de masa que se pueda colectar en el filtro. Entonces, lo que se hace es que se pasa una banda con el filtro y entonces a cada instante se capturan las partículas y se hace pasar esta radiación de rayos beta. Y se puede saber cuánta masa estaba atrapada en el filtro debido a la atenuación que se tiene. Como podemos ver aquí en esta ilustración, esta imagen tiene el rollo, empieza de un lado y termina del otro, y hay que cambiarlo cada vez que se termina la longitud de este rollo. ¿Qué fortalezas tiene? Es muy insensible a la composición química de las partículas de la muestra, es fácil de usar, requiere menos intercambio de filtros. El isótopo 14, carbono 14 que se utiliza es
a un nivel muy pequeño de 60 microcuries, no requiere de una licencia especial, ¿no? En algún otro tipo de procesos médicos, etcétera, se requiere decir que se está utilizando un equipo que emite radiación y se tiene que tener registros y autorizaciones especiales. En este caso no se necesita tanto. Y también las misiones son casi en tiempo real. Hay algunas especies, desafortunadamente, dentro de las limitaciones, algunas especies de partículas pueden atenuar de los rayos beta de forma diferente a lo que normalmente pasa y entonces tener una lectura no tan exacta. Por otra parte, la humedad relativa puede influir en el cálculo de la masa. Debido a los datos, debido a esto, se puede tener una sobreestimación si hay una variación importante en la humedad relativa. Bueno, cuando uno hace, en este caso partículas, pero para cualquier otro gas que se esté midiendo, que sea contaminante, ya sea criterio o no criterio, tenemos que garantizar que el método de muestreo propuesto cumple con normas de control adecuado. No necesariamente que esté legislado, sino que es exacto, es preciso y sirve para la sustancia que estamos trabajando. Y para eso tiene una serie, tenemos que garantizar que su operación sea fiable, que esté ubicado adecuadamente. En Tijuana sucede que hay un equipo de monitoreo de partículas que está al lado, bueno, está sobre una clínica y esta clínica está en la entrada y salida de una colonia muy poblada. Desafortunadamente, perdón, es en Mexicali, no es en Tijuana, en Mexicali. Desafortunadamente en esta colonia, la única salida es al lado de esa clínica y el 60% de las vialidades están no pavimentadas. Y entonces tiene lecturas promedio de 400 microgramos sobre metro cúbico, promedio mensual, y tiene picos de 700, 800 microgramos. Y es debido a que está ubicada en un sitio donde hay mucho tráfico y se emiten muchas partículas porque está sin pavimentar. Entonces es importante saber si vamos a comparar esos resultados de monitoreo con modelos. Los modelos a veces reproducen o tienen concentraciones que abarcan áreas de varios kilómetros y esta es una medición puntual que tal vez no sea representativa de todo el área. Entonces podemos tener ese tipo de situaciones y también en los casos de salud, en los casos de emitir una alerta o decir que hay una contingencia por cierto tipo de sustancias que no se ve influenciada por emisiones locales. O si están influenciadas por emisiones locales, tener en cuenta eso. También los equipos, cuando se tienen que utilizar, se tienen que calibrar. Que la calibración y los métodos que utilizan para ellos son los adecuados para este tipo de equipos y que se haga con la frecuencia adecuada. Nosotros hemos bajado datos crudos del SINAICA y lo que hemos visto es que, bueno, como son crudos, no están procesados y lo que se alcanza a ver es que hay una desviación en la concentración, ¿no? El cero ya no es cero, sino el cero ya llega a ser 3 partes por millón después de 3 meses, porque a los 3 meses lo volvieron a calibrar y entonces ya bajó otra vez el cero a valor de cero. Entonces, no nada más es la calibración, sino también el periodo en el cual se hace esta calibración. Por otra parte, se necesita o se requiere personal capacitado que sepa de los equipos y de cómo se colecta la información. En algún momento dado, puede ser que si no están correctamente capacitados, en la información no se colecte de forma adecuada o se llegue a perder. Entonces, sí, es otra parte importante, todo lo que es la capacitación del personal. Cuando hablamos de los datos, ¿no? Estaba hablando al principio de que tenemos equipos que utilizan filtros, entonces se tiene que dejar el filtro un día y ir al día siguiente a recolectar el filtro en la estación que se encuentre. Entonces, bueno, ahí no se están colectando datos, pero lo mismo puede suceder en una red de monitoreo que tiene captura de información local. Y entonces, en algunos casos, los equipos tienen microprocesadores donde graban, ya sea de forma analógica o digital, el, 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 la información que están colectando de las lecturas de partículas. En ese caso, la colección de datos puede ser ir a cada una de las estaciones y llevar su disco o llevar algún equipo para extraer los datos de los equipos que están midiendo. Pero también hay otras tecnologías, ¿no? Recuerdo que la rama aquí en México utilizaba el módem telefónico. Tenían una línea de teléfono contratada con la cual se transmitía la información.
En el caso de Alzomoni, que tenemos una red una estación de monitoreo cerca del volcán, pues allá no llega la telefonía. Entonces, se puede utilizar telefonía inalámbrica o se puede utilizar, en este caso, utilizamos un sistema de microondas. Tenemos un radio, el radio manda la señal, la manda hacia el instituto y con eso se recibe la información. Entonces, tenemos los equipos y estos equipos van a poderlo llevar ya sea a Internet, y Internet lo pueden hacer ya sea de forma inalámbrica o de forma alámbrica, transmitirlo a los equipos que van a colectar los datos. ¿No? En el centro de control, donde van a llegar a un servidor y en este servidor se van a estar colectando estos datos. Y bueno, hay diferentes estrategias para hacer esta telemetría. Les comentaba dos, bueno, tres, que es la de usar modem, la de usar microondas, la de usar inalámbrico, internet o telefonía inalámbrica, ¿no? Los celulares. Y ya dependerá de la ubicación de los servicios que están disponibles para poderlo hacer. Por otra parte, ya uno ya tiene los equipos, ya colectó los datos, los tiene. Y lo que se espera es que los datos reproduzcan o tengan información de lo que realmente está pasando en el ambiente. Y entonces para eso existen los sistemas de calidad. Con esto, uno puede asegurar que la información que tiene representa lo que está en la atmósfera y se pueden de ahí derivar programas ambientales o tomar decisiones con base en información, porque se sabe que tienen cierta calidad los datos. Las decisiones y aplicaciones estas involucran normas y las normas tienen valores específicos. Entonces, por eso es importante conocer estos valores y que tengan esta calidad y control de calidad. Para esto, bueno, es todo un área. Existen los sistemas de gestión de calidad del aire o los sistemas de gestión de calidad en general, que uno tiene que ver los procesos, ver en qué parte o qué pasos se siguen en cada uno de estos procesos, las entradas, las salidas, los elementos que se tienen para poder garantizar que un dato es correcto, ¿no? ¿Cómo bueno, en el caso de tratamiento de aguas o muestras de suelo, existe toda una cadena de custodia. Igual sucede en la parte de monitoreo ambiental, en donde también existe esta cadena de custodia, por decirlo así, desde que sale del equipo, se transmite, si el dato que salió es el mismo que se recibió, si no hay ruido en la línea. Y con eso uno puede asegurar o puede uno verificar que los datos están llegando correctamente y posteriormente se revisan. En, en, en el caso, por ejemplo, de los satélites en Estados Unidos, un satélite que enviaron para medir el, el, el ozono en el mundo, encontraron que había una información muy baja en el polo sur. Y por cuestiones automáticas, si el valor era menor de cierto umbral, se descartaba el dato, ¿no? Entonces los datos de calidad descartaron esa información. Entonces, cuando este satélite estaba pasando a través del Polo Sur y veía el hoyo de ozono, decía que era un dato perdido. Los europeos analizaron eso y dijeron, aquí hay una concentración muy baja de ozono. Y entonces descubrieron el hoyo de ozono, aunque los americanos lo habían descubierto antes, ¿no? Porque a veces hay procesos estadísticos automáticos o procesos que uno presupone, es que no puede ser que pase esto. Y entonces quitan el dato. Y hasta que uno no revisa, es posible que pueda suceder, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a veces cuando uno hace aseguramiento de calidad, de verificar que realmente sí es un dato que sí está fuera, o puede ser un dato que nos está dando una información muy valiosa y por los procesos que a veces uno maneja estadísticos de limpieza de datos, se pierde esa información. Ah, bien, estas actividades de gestión comúnmente las aplican los administradores o el personal técnico y por un lado se evalúa el desempeño de los equipos, pero también de toda la operación, ¿no? Que si los datos, cuántas redes tenemos, o sea, hay diferentes niveles. En un momento dado, el equipo, qué confiabilidad tiene, ¿no? De las 365 por 24 horas al año, cuántas de esas están operando, cuántas son de mantenimiento, cuántos son por falta de electricidad. Y entonces uno tiene una confiabilidad de los equipos. Por otra parte, tiene uno la confiabilidad de toda la red, que por lo menos un equipo o dos equipos de toda la red estén funcionando. De la colección de datos, de la limpieza de los mismos. Bueno, decir limpieza es, a veces son equipos que se basan en cuestiones eléctricas, electrónicas, y a veces hay perturbaciones electrónicas que hacen que tengan un dato diferente o cuando se está calibrando aparezcan esos datos
de calibración que a veces no son los que están midiendo. Y entonces todo ese proceso de limpieza es lo que hacen o los técnicos y los procedimientos lo incluyen para realizarse. En el parte de control de calidad, el Sistema General de Actividades Técnicas, uno tiene que tener esas medidas de desempeño, ¿no? Cuántas horas, si el instrumento está en sus temperaturas, está en su rango de su trabajo, si se cumple con los requisitos establecidos del rendimiento de este equipo, ¿no? Y esto lo aplica el personal técnico, ¿no? Se revisan los datos, se ve, a veces se necesita que tenga aire acondicionado y tal vez el equipo está muy bien, pero el aire acondicionado falla o se tiene algún problema. Por ejemplo, aquí en el laboratorio de repente entró una ardilla y desaparecieron todos los Kleenex que teníamos en una caja ahí al lado. Y cuando se abrió el cromatógrafo, adentro estaba el nido de la ardilla, ¿no? Con todos esos Kleenex. Entonces, son cosas que uno de repente puede un día encontrar y ver, ¿no? O un panal de abejas en alguna parte. Entonces, a veces el rendimiento de los instrumentos en campo no nada más tiene que ver con cuestiones técnicas, sino también con cuestiones que están alrededor, ¿no? Por alguna razón se quedó abierto, por alguna razón se rompió algo, y entonces tenemos este tipo de situaciones que nos hacen que los datos ya no sean lo que uno espera, ¿no? Entonces, cuando uno revisa los datos, bueno, si estaba bien el equipo, lo calibramos, ya cuando uno los va a ver, entonces cuando uno se da cuenta de este tipo de sorpresas. Eh, un ejemplo de control de calidad de este TEOM es a nivel mensual o periódicamente de forma mensual, hay que ver el flujo del caudal, ¿no? Del total y de la muestra, ¿no? Entonces el flujo total no debe estar entre el intervalo entre 16.3 y 17 litros por minuto, por ejemplo, y el flujo principal que se va a medir entre 2 y 3, 2.88 y 3.12. Eso es lo que nos dice el flujo principal. Si está en estos intervalos, bueno, es una forma de verificar si hay fugas o no. O sea, que el flujo total, la fuga sea menor a 0.6 litros por minuto y del principal de 0.15 litros por minuto. Son de los requerimientos que uno puede solicitar. Que los registros de temperatura, la temperatura ambiental no varíe más de 2 grados centígrados, que la presión no varíe más de 10 milímetros de mercurio. Como comentaba, ¿no? La entrada limpia del impactor virtual. Tenemos comentaba en la parte superior, tenemos unas entradas donde se succiona el aire y a veces llegan a entrar insectos en esa parte. Entonces, tener cuidado de que esté limpia o que no haya hojas, etcétera, ver que esté limpia, ¿no? En el caso del TEOM hay que cambiar los filtros, ¿no? Se cambia un filtro para que siga pesando, porque este filtro se queda ahí y si la concentración de repente puede ser muy alta, por ejemplo, lo que pasa en Puebla, de repente concentraciones de partículas no se explican fácilmente con las emisiones locales, sino tienen que ver con erupciones del popo, ¿no? Liberaciones del popo que tal vez no sean muy ostentosas, sean en la noche, y al día siguiente uno tiene ya partículas que mide el filtro y el filtro se ve tapado, ¿no? Nos tocó hacer unos monitoreos allá en Puebla y llevamos nuestros filtros, nuestros equipos que miden gases y tienen un ciclón para 5 micras y también tienen un filtro para que no entren partículas a los medidores de gas y se saturaron, porque en aquel tiempo una pequeña erupción y pasó sobre la estación de monitoreo de emisión de cenizas que hizo que nuestros filtros se taparan. Entonces, hay cuestiones que tal vez uno no, uno sabe que para cierta concentración el filtro se tiene que cambiar cada 15 o 20 días, pero a veces hay eventos extraordinarios que uno no tomaba en cuenta sino hasta que llega a suceder. Por otra parte, la verificación quincenal en el TEO, no, perdón, este es en el BAM, en el de atenuación beta. Nos habla que los flujos van de 16 a 17 litros por minuto, ver el rendimiento de la entrada, asegurar que se mide adecuadamente las partículas, revisar las fugas que sean menores a 1 litro por minuto y después de la limpieza del equipo, revisar otra vez las fugas, ¿no? Ver si hay lecturas negativas de concentración en un momento dado y en el flujo de control. Limpieza igual, ¿no? Limpieza de boquilla, revisión de fugas, sustitución de la cinta del filtro. Y en la parte de verificación mensual en este tipo es ver la temperatura ambiente que no varía más de
2 grados Celsius y 10 milímetros de mercurio. Y limpiar la entrada también. Bueno, a fin de cuentas, el monitoreo nos sirve para cumplir diferentes objetivos. En un momento dado, lo que se pretende, lo que se quiere es evaluar la exposición de la población. Entonces, los monitores a veces se ponen cerca donde hay población. Hay dos problemas ahí, ¿no? Porque la población vive en una región, en una parte de la ciudad, y trabaja en otra. Entonces, ¿dónde se va a medir? Se va a medir dónde están las unidades habitacionales y escuelas cercanas a esas unidades habitacionales o donde la gente va a trabajar. Lo que hemos observado en el caso de monitoreo aquí en la Ciudad de México es que la gente va donde hay a veces más concentración de ciertos compuestos. Pues es claro que si van al centro de la ciudad, pues hay más tráfico y este tráfico emite más partículas y entonces la concentración de partículas es más alto hacia estas regiones donde hay más población porque la gente va ahí donde están las actividades comerciales. Entonces, por eso es un poquito interesante saber, bueno, qué vamos a evaluar y qué es lo que estamos midiendo. Por otra parte, el objetivo de una red de monitoreo también nos ayuda a saber si estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Podemos ver si hay tendencias o si no deja de haber tendencias, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Lo que nos ha ayudado a tener un monitoreo muy grande aquí en la Ciudad de México y del sistema integral de monitoreo atmosférico de la rama desde el 86 tiene información. Se ve cómo el ozono subió y luego empieza a descender y que tenemos una mejor calidad de aire ahora que en los 90, pero todavía nos falta por avanzar, ¿no? Entonces, eso nos ayuda las redes de monitoreo, ¿no? Y ver que también estamos cumpliendo en el año y tener índices sobre esto, ¿no? Cuántos días, cuántas horas se sobrepasa o no la norma. En un momento dado, como sucede en la Ciudad de México y en algunas otras entidades, se tienen procedimientos de emergencia. Si tenemos concentraciones arriba que puedan afectar a la salud de la población que esté expuesta a estas concentraciones, bueno, se emiten las contingencias o precontingencias, etcétera, con lo cual se evita que la gente bueno, se invita a que la gente no se exponga a concentraciones que puedan afectar a la salud o a los niños que no salgan al jardín para que no se vean expuestos a estas concentraciones. Comentaba, ¿no? Observa las tendencias en toda la región. También proporciona datos para la evaluación. En el caso de que nos ocupa en la modelación de calidad del aire, pues los modelos son eso, son representaciones de la realidad, no son la realidad. Y entonces, para saber qué tan alejados o cercanos están de la realidad, se utilizan observaciones y mediciones. Y por eso es importante tener bien las redes de monitoreo, tener conciencia de cuál es la incertidumbre en los datos que tienen las estaciones de monitoreo. También nos ayuda con eso a evaluar inventarios de emisiones, saber que en alguna región tal vez tengan más o menos concentración de cierta sustancia y con ello poder ajustar los inventarios de emisiones. Y se usa también para estudios de salud. Las, las personas que trabajan en salud pública toman los datos de monitoreo y sobre estos datos de monitoreo ven la incidencia de enfermedades o mortalidad y con eso pueden cruzar información con la cual pueden saber si ciertas concentraciones tienen ciertos efectos en la población. Y es para lo que se llega a utilizar. Por otra parte, hay fuentes específicas que se quieren monitorear, ¿no? En la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex y a otras industrias se les pide que tengan monitoreos, que monitoreen sus emisiones. Entonces, que tengan estaciones de monitoreo alrededor y que se hagan cargo de ellas para evaluar sus emisiones, pero también los gobiernos y en algunos casos, algunos particulares, tienen sus medidores de sustancias ambientales, tanto partículas como algunos gases. Y está toda esta nueva tendencia que está surgiendo de forma internacional, que son los Smart Citizen, o la ciencia ciudadana también que le llaman, en la cual los ciudadanos compran un equipo de monitoreo ambiental con sensores económicos y lo ponen para medir la calidad del aire, ya sea en interiores o en exteriores. Y bueno, hay toda un área sobre eso, ¿no? Se acaba de terminar una rama, perdón, un experimento para evaluar los diferentes equipos de costo relativamente menor a estos equipos, en los cuales se ve cuáles se acercan más a la realidad y que también pueden identificar las variaciones de concentración durante las horas. Bueno,
Para eso sirve el monitoreo, para ver los efectos a la salud y también para curiosidad de las personas. En el caso de algunas estaciones no están cerca de las fuentes, pero pueden recibir aire limpio, por decirlo así, vienen de fuera, o pueden recibir, o pueden ver hacia dónde va el aire de un sitio. Pueden ser ya sea receptores de emisiones o pueden ser los que miden las concentraciones de fondo. Entonces, para eso también sirven las redes de monitoreo. En la Ciudad de México tenemos algunas estaciones que están pensadas para ponerlas fuera de donde no hay población, no hay grandes concentraciones de población y sirven para ver la concentración de fondo. Por ahí hay una estación, no sé si Ajusco o Milpalta son de las que se utilizan para ese tipo de estaciones, en la cual se mide la concentración de salida de los contaminantes o de que vienen de otras regiones. Otras consideraciones que se utilizan para la red de monitoreo es qué tan representativas son de las áreas de alta densidad de población. O sea, dependiendo de la intensidad de vientos y de la infraestructura que sigue, una de las consideraciones que se utiliza es que una red de monitoreo tiene una radio de influencia. ¿Qué tanto puede tener representatividad de esta estación? Si hay muchas edificaciones, si hay edificios muy altos, etcétera, pues ese radio se ve disminuido. Si hay bosques o hay mucha topografía compleja, también ese radio de influencia se ve disminuido. Entonces, bueno, ¿qué tan representativo es una estación de monitoreo? Nos sirve para poder identificar qué áreas están expuestas o poblaciones están expuestas a esas concentraciones. Por otra parte, también sirven para determinar en alguna región cuáles son los picos de concentración máxima. En un momento dado se puede poner un monitor por municipio, ¿no? Y entonces, bueno, decir, bueno, este es el del municipio en tal parte. Sin embargo, a veces no es tan representativo una región y a veces llega a ver lo que sucede, bueno, aquí está, lo que se llama de yuxtaposición, de que una estación mide lo mismo que la otra porque están muy cercanas. Y entonces, bueno, si uno quiere tratar de optimizar recursos, pues procura medir lugares donde se tienen concentraciones diferentes, pero que nos dé la mayor cobertura posible, ¿no? Que no se sobrepongan mucho, con la idea de poder tener un panorama más preciso de lo que está pasando en una región. Eh, Dependiendo de lo que uno esté buscando en la escala de monitoreo, puede ser representativos de algo, ¿no? Si está, por ejemplo, podemos colocar un equipo que está cerca de las vialidades a nivel de suelo, a 2 metros de altura, en la toma de boquilla, y todo lo que queremos medir es la emisión que tiene una vialidad. Y puede servir, es monitoreo para eso, y ver la exposición de la gente que tiene en la calle. De microescala estamos hablando cercano a la fuente, ya no sobre la vialidad, sino algunos metros, entre 10 a 100 metros de distancia de la fuente, y saber, bueno, ese es microescala y cómo se combina y qué pasa con esas emisiones. De mediana escala, ver gradientes, ¿no? de qué tanto está teniendo la emisión de por ejemplo, una carretera entre 100 y 500 metros. A escala de barrio o de colonia, entre 500 y 4 kilómetros. A escala urbana, de 4 a 100 kilómetros de región, y regional de 100 a 1000 kilómetros, ¿no? Como es toda una región, aquí, por ejemplo, si hablamos de la Ciudad de México, tenemos estaciones de ese tipo, pero si ya vemos las estaciones que están en Toluca, las estaciones que están en Puebla, las de Morelos, las de Hidalgo, Querétaro, pues ya tenemos una visión regional de lo que está pasando en el centro del país. También Tlaxcala, perdón. Parte. Y bueno, cuando uno quiere medir a escala urbano de barrio, queremos ver qué le está pasando a la población, ¿no? Y si están cumpliendo las normas en ese sitio. Asimismo, podemos dar alertas y sirven para el pronóstico de calidad del aire en esas regiones. Para los casos de salud, esa información es muy valiosa porque, bueno, con eso pueden saber cuánto está expuesto la gente y de ahí ver los efectos a la salud de la población y los efectos ecológicos, ¿no? Sabemos que concentraciones como por ejemplo las partículas a la hora que se depositan sobre las hojas de las plantas, pues impiden que haya fotosíntesis. Estos reducen la productividad de las plantas o no crecen tan rápido.
Ese es por un lado, en el lado de partículas. En el lado de gases, algunos gases pueden afectar y estresar a las plantas, y en lugar de crecer, la planta genera energía, o su energía la hace para desestresarse o para liberar sustancias, las cuales hacen que reduzcan su productividad. Y entonces tenemos que tener mediciones a nivel, escala regional, de barrio, urbana, nos sirve para poder ver esos efectos en las plantas, ¿no? En Xochimilco se tiene desde hace algunos años que siembran con semillas híbridas, con mejores fertilizantes, y ven que su productividad no se ha incrementado. Y una de las situaciones es que esas plantas o esas mazorcas se ven, bueno, afectados por el ozono que está en la región. ¿Qué características de tener una red urbana y de salud? Bueno, que lo ideal es que dure varios años. No, la escala urbana nos dice qué poblaciones están expuestas, ya sea lo que viven en unidades habitacionales. En las unidades habitacionales son los lugares donde la gente duerme, pues están los niños más chicos y los adultos mayores. O sea, casi no se desplazan tanto. Pero los que están en capacidad económica, o que están en edad de trabajar, ellos sí se desplazan, ya sea que vayan a la escuela fuera de ese lugar o vayan y estén trabajando. Y entonces están dentro de la zona urbana. Se puede medir, ¿no? También se puede identificar la frecuencia promedio diaria o horario que se tiene de las concentraciones. En algunos casos se puede saber la concentración por tamaño y composición, ¿no? Si es de interés. En el instituto aquí y en Juriquilla se tiene el AMS, Aerosol Mass Spectrometer, que mide instantáneamente el tamaño de partículas y la composición de las partículas, pero son partículas menores de una micra. O sea, estamos hablando de partículas submicrónicas o partículas de aerosoles secundarios. Bueno, los aerosoles secundarios son aquellos que se producen por los gases que están en la atmósfera y generan sustancias que a temperatura y presión ambiente pueden ser líquidas o sólidas. Y comúnmente estas partículas no están en la atmósfera, sino se van formando. Entonces tienen tamaños muy, muy pequeños. Y son los que se miden, y es lo que mide la EMS. También hay otros gases que se miden, contaminantes como el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono. También se colocan y se mide datos meteorológicos como el viento, radiación solar, temperatura, humedad. Y si tenemos cierta concentración de gases y partículas y humedad, se puede disminuir la visibilidad. Pero también el que se disminuya la visibilidad no necesariamente implica que haya mucha contaminación. Simplemente hay más humedad. Pero también la combinación de partículas con gases, que pueden ser ácidos, con humedad, puede exacerbar efectos a la salud, como pasó en Londres, donde hubo emisiones de la quema de carbón, en la cual esta quema de carbón combinada con la neblina de Londres, y de ahí viene la palabra smoke, de smoke and fog, de smog, el neblumo se puede traducir, en donde se veía que había afectaciones a la salud y gente llegó a morir por problemas cardiorrespiratorios por las partículas allí en Londres, en invierno. Entonces, sí es importante medir también temperatura, humedad y las concentraciones de partículas, porque pueden ayudarnos a identificar los efectos a la salud y con ello poderlos evitar. Otras de las características adicionales que puede tener una red es para apoyar los objetivos de la red de escala urbana, ¿no? O regional, en la cual uno puede saber cuál es el fondo urbano, ¿no? En Estados Unidos, algunas entidades tienen problemas de ozono y ellos nunca emiten nada. Y por mucho que hagan, no van a reducir el ozono en esa entidad. Entonces, ¿por qué? Porque saben que viene de otra parte. Entonces, cuando el viento viene de cierta región, que hay una ciudad muy grande que está a cientos de kilómetros, ya les llega ozono. Y entonces, eso lo pueden saber poniendo estaciones alrededor que midan el fondo. También, en un momento dado, qué es lo que sale de su región, ¿no? Concentración viento abajo, que influye en esta zona urbana en otras regiones, ¿no? Y deben de funcionar sin interrupción durante largos periodos de tiempo para poder tener información que sea más útil, ¿no? La información es útil, pero si tenemos bases de datos que estamos conservando, puede ser, se puede aprovechar más. En el caso de escalas espaciales relativas a las partículas, bueno, escalas micro,
estamos hablando, por ejemplo, estar atrás de un camión o pegado a la banqueta cerca del arroyo vehicular, o la gente que trabaja sobre las vialidades, pues están expuestas a estas concentraciones máximas de partículas, que es donde se están emitiendo. Eh, las partículas no nada más se emiten por el escape, sino también cuando frenan los vehículos, cuando las llantas se van degradando, cuando pasan los vehículos y levantan el polvo que está en las vialidades. Entonces hay muchas fuentes de emisión, no nada más por combustión, sino también por otras fuentes que se llegan a generar. Y entonces la gente que está sobre las vialidades o en bicicleta, al lado de un arroyo vehicular o atrás de un camión, pues tiene una exposición muy, muy alta a partículas. A escala media, es una exposición también a corto plazo, a nivel de vecindario. Son aquellas que están cerca del centro de la ciudad, cerca de carreteras o de chimeneas que emiten partículas, alguna, no sé, que produzcan cemento, que produzcan llantas, pueden tener ese tipo de exposición. Y eso son escalas medias. Y finalmente, a escala de vecindario, tenemos concentraciones de partículas y el cambio de uso de suelo, ya sea que tengamos por un lado agrícola o tengamos bosques o tengamos zonas habitacionales, pueden generar una zona que es homogénea en esos kilómetros, ¿no? Si son zonas agrícolas, pues no es una zona agrícola en medio de industrias o en medio de, bueno, sí puede ser, pero lo ideal es que comúnmente ocurre de que si ya es industrial, si es urbana, si es agrícola, es agrícola, ¿no? Entonces, esas zonas que tienen características de superficie homogénea se consideran de nivel de vecindario. En escala urbana, pues son regiones que van de 4 a 50 kilómetros. En esta región es importante ver tendencias y con eso se puede evaluar las tendencias de las estrategias de control, si se cambian combustibles, si se hacen las vialidades más rápidas, si se pide, por ejemplo, en Querétaro, no sé si todo el país, pero por lo menos en Querétaro sí exigen que tengan los carros que circulan ahí por Querétaro, los camiones que llevan material, que tengan una lona. Yo creo que eso pasa en muchas entidades, de que deben de llevar una lona para evitar que, que, los, que las partículas que transporta se levanten porque está desplazándose el camión que lleva material. Entonces, si ya se aplica esa legislación y ver qué pasó, si fue funcional o no fue funcional en esa región, esa estrategia de control se puede ver. En la parte regional, se puede ver condiciones que son regionales de cientos de metros, zonas poco pobladas, y nos dan información sobre procesos a gran escala de partículas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el centro del país hay condiciones que pueden surgir desde las costas que pueden llegar al centro del país. Y entonces estamos ahí hablando de cientos de kilómetros, ¿no? Que vienen emisiones que no son locales y no se puede hacer nada, pero se sabe que vienen de ahí y se pueden tomar medidas con antelación, o se puede a través de las monitoreo identificar este tipo de sitios. En ubicación de barrio y a gran escala, las fuentes cercanas mínimas, ¿no? Los no pueden estar fuera de zona de influencia de fuentes muy específicas, ¿no? Cerca de carreteras o de chimeneas que emitan concentraciones que hagan que se levanten las concentraciones medidas. En el caso de mediciones complementarias, se deben de tener ahí, ya sea de calidad del aire, de otros gases y meteorológicas, y finalmente debe haber un compromiso a largo plazo, ¿no? Está en un sitio donde sea accesible, seguro y haya energía y tenga control ambiental. Pero para ver la representatividad de un monitoreo, algunas preguntas que uno se puede hacer: si los monitores miden las condiciones imperantes en el sitio, ubicación o región, ¿no? ¿Qué es lo que mide ese monitor? O que si los monitores miden lo mismo, digamos, están juxtapuestos, ¿no? El monitor en el sitio A y en el sitio B tiene las mismas concentraciones, y entonces sería muy redundante, que puede ser bueno, por si se pierde uno tiene el otro, pero también puede ser muy costoso, porque en lugar de tener dos que midan lo mismo, tengo uno que mida ahí y otro que mide en otra parte, ¿no? Para tener más área de cobertura. Como lo comenta abajo, ¿no? Monitores con ubicaciones cercanas miden condiciones similares, no necesariamente porque estén cerca pueden medir lo mismo. Alguno puede estar muy cerca, pero condiciones meteorológicas hacen que en una región sea diferente lo que está midiendo con respecto a otro. Por otra parte,
existe una serie de información que se puede tener para las redes de monitoreo, como comentaba, ¿no? Tener meteorología superficial o medida en el mismo sitio. La parte de metadatos describe nuestras redes de monitoreo, describen cómo están y entre ellos se encuentra el sitio de descripción del sitio. Es zona urbana, zona rural, zona cercana a industrias, zona cercana a fuentes. Hay fotos, hay registros. Se pueden adicionar otras mediciones, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber cuál es el impacto de los vehículos, podemos tener contados vehiculares. Y entonces, bueno, tenemos con contador vehicular, vemos las concentraciones y sabemos qué tanto cuando el viento sopla de la vialidad hacia el monitor y sabemos el número de carros, qué tanto contribuye esas emisiones vehiculares a las concentraciones ambientales, ¿no? Y de lo que a veces hemos propuesto es que se utilicen equipos que midan al mismo tiempo varios contaminantes. Uno de los problemas es que algunos equipos tienen un nivel de respuesta diferente, ¿no? Habíamos visto que el de partículas mide cada 24 horas. Entonces, cada 24 horas yo tengo un dato que es promedio de las 24 horas. Hay otros equipos que miden casi cada 5 segundos o más y tenemos información que se puede promediar de cada estos 5 segundos a una hora. Entonces ya tenemos datos horarios. Y hay equipos que también pueden medir así, pero su tiempo de respuesta de un cambio es más lento. Y entonces el pico de concentraciones se ve un poco más chato cuando se tiene este tipo de equipos. Entonces, tener un equipo que mida varios contaminantes a la vez es útil porque ahí ve toda la respuesta de cómo está pasando, ¿no? Los equipos DOAS, por ejemplo, para gases que miden al mismo tiempo dióxido de azufre, monóxido, óxidos de nitrógeno y otras sustancias como formaldehído, biluxal, pues miden al mismo tiempo todos estos compuestos y entonces se puede sacar otras conclusiones de los monitoreos. Claro que son de costo diferente, pero también si se pierde uno de esos equipos se pierde todas esas mediciones. Entonces hay ventajas y desventajas que uno tiene que sopesar. A fin de cuentas, todo este monitoreo sirve para tener informes, ¿no? Se preparan informes anuales del sitio, se tiene el historial de todos ellos, ¿no? De varios años. Se tiene que tener la integridad de los datos y también hay resumen de estadísticas, que vamos a hacer algunos ejercicios en algunas sesiones. El próximo lunes vamos a empezar a hacer estos ejercicios y les pediría que fueran colectando los que tengan posibilidad de conseguir alguna base de datos de sus redes de monitoreo. No tiene que ser todos los años, con un año, con 2 años, con un par de años. Es suficiente que sea un año, por lo menos, para hacer este tipo de análisis. Y bueno, esta es la primera parte que quería presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos ya de regreso. Vamos a iniciar con la segunda parte de esta segunda sesión, en la cual voy a presentar lo que se llama sobre el tema modelación de calidad del aire. Déjenme harto. Ok. Entonces, en esta parte de modelación de calidad del aire, lo que se quiere mostrar son las características, los principios y el uso de los modelos de calidad del aire, ¿no? Los participantes podrán identificar diferentes tipos de modelos, usar el modelo de caja, gaussiano, para obtener concentraciones ambientales, así describir el principio de los modelos de trayectoria. Obtener los modelos de dispersión recomendados o identificar dónde se pueden obtener estos, enunciar algunos principios de fotólisis que vamos a ver, que es importante para la parte de producción de ozono, y también algunos fundamentos de los mecanismos de reacción. Pues dicho esto, sabemos que las emisiones no se quedan estáticas en el lugar donde fueron emitidos, sino son transportadas y procesadas por fenómenos que ocurren en la atmósfera. Por un lado, los compuestos orgánicos, los compuestos orgánicos volátiles que se emiten y los óxidos de nitrógeno, estos son transportados a largas distancias por el viento. La luz del sol los utiliza, genera nuevos productos y a través del radical OH se puede oxidar los óxidos de nitrógeno, estos, compuestos orgánicos volátiles que hacen que el NO pase a NO2 y el NO2 es el único que produce ozono. Entonces, a la hora que están estos ciclos, generan ozono en la atmósfera, pero también generan otro tipo de sustancias que pueden ser
a temperatura y presión ambiente líquidos o sólidos que se pueden depositar o pueden transportarse a larga distancia, y algunas sustancias tienen efectos en cultivos, bosques y también materiales, ¿no? Tenemos lluvia ácida a largas distancias que pueden hacer que corroan materiales y afectar a la vegetación. También la lluvia ácida puede hacer que se disuelvan metales pesados que no estaban disponibles con lluvia normal. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a tener una gran cantidad de procesos que ocurren en la atmósfera. Y eso se puede modelar. Cada uno de estos puede ser un modelo, ¿no? Tenemos desde, empezando en emisiones, tenemos modelos de emisiones. Por ejemplo, el MUPS, necesitamos meterle como información el número de carros, la velocidad, el combustible que utilizan en algún ciclo de manejo, y a través de un modelo nos genera qué emisiones se van a tener. Y luego estas emisiones, junto con otras de otros procesos, se incluyen y las podemos meter en un modelo de calidad del aire que nos diga qué es lo que está pasando. Bueno, ¿qué modelos hay? Pues el más sencillo que existe es el modelo de caja. Están los modelos gaussianos, los de trayectoria y los eulerianos de malla tridimensional. Los modelos cajas son los más sencillos. La región que uno va a modelar se considera como una caja, que en la parte inferior tiene el suelo. Uno dice qué región quiere, qué tan ancho o qué tan largo quiere que esté. Y en la parte superior sería la capa de mezclado. Ya vimos la capa de inversión en la sesión anterior. Y entonces hasta ahí sería, a ciertas horas sería una altura y a otras horas sería otra altura mayor. Y, y con eso uno puede meter las emisiones en esa región, ¿no? Dependiendo de la topografía o orografía, puede ser que sean algunos decenas de kilómetros o cientos de kilómetros la caja que uno pueda estar trabajando. En esta caja los contaminantes primarios se emiten y se puede hacer un mecanismo químico en el cual se haga transformaciones de estas sustancias a contaminantes secundarios. Una de las consideraciones importantes es que es un mezclado instantáneo, ¿no? Imaginaos que tenemos una emisión y esta emisión, la caja tiene 300 metros de altura, pues en esos 300 metros de altura la emisión que se tenga se va a diluir instantáneamente. Bueno, esa es una aproximación, pero es lo que se considera, ¿no? Entonces es importante ver cómo uno configura la caja que se va a utilizar. La ventilación dentro de la caja va a depender de los vientos en la región. Se espera o se mueve la caja de tal manera que los vientos sean perpendiculares a una de sus áreas, una de sus caras, para que se puedan hacer los cálculos de forma más sencilla. Y aparte del proceso de emisión, también puede haber reacciones, puede haber depósito. Muchos procesos pueden hacer dentro de la caja y estudiar algunos procesos, ¿no? Comúnmente en la química, en los mecanismos químicos se utiliza un modelo de caja para poder evaluar la producción de ozono, ¿no? Y se meten, por ejemplo, de las cámaras de smog, se meten algunas características, por ejemplo, reacción en pared, ¿no?, que se tiene. Y entonces se incluye adicionalmente a otros ese tipo de procesos. Este es un ejemplo de un modelo de caja. Tenemos el viento, que es perpendicular a esta área. Tenemos una emisión, un ancho de esto y la capa de mezclado. Entonces así, por ejemplo, si tenemos emisión de ácido sulfídrico en un sistema de tratamiento de aguas residuales con esta emisión de 0.05 gramos por segundo y la velocidad del viento es de 4 metros por segundo, la altura de mezclado de 420 y se pide estimar la concentración promedio anual sobre un área de residencial que tiene 200 metros de... Va a ser igual a la emisión que estamos diciendo que va a cambiar va a compartir ahora una hoja de Excel. ¿Sí? Tenemos la hoja de Excel, voy a aumentarle aquí el tamaño. Entonces sabemos que la emisión, dice que la emisión es de 0.05 gramos sobre segundo. La área urbana o la zona residencial tiene 200 metros de ancho. La capa de mezcla decía que eran 420 metros de altura. Y el viento nos decía que era de 4 metros por segundo. Entonces, la concentración nos dice que es la emisión entre la velocidad de viento, por la capa de mezcla por el ancho
de la zona urbana, ¿no? Esa es la concentración, y haciendo esos cálculos tenemos que este valor entre este valor. ¿Qué unidades nos da? Bueno, si vemos, tenemos gramos entre metro por metro entre segundo, gramos por segundo entre metro por metro entre segundo, nos da gramos, son gramos sobre metro cúbico. Entonces aquí tenemos. Entonces ya. Esta es la cosa en gramos, si lo queremos en microgramos, esto es por 10 a la 6. 6. Serían microgramos sobre metro cúbico. Esta M la pasamos como símbolo. Este símbolo. Microgramos. Esa sería la concentración en microgramos que tendríamos en esa caja. Bueno, estos son metros cúbicos. Entonces, como se calcula y como pueden ver, se necesita muy poquita información. Claro que si podemos que el ancho sea más grande o la altura más alta, pues va a hacer que sea más, se diluya más, ¿no? Entonces, el usar este tipo de modelos de cajas son muy útiles para tener una idea de que si se puede o no se puede tener cierta concentración en una región debido a una emisión. Me acuerdo que alguna vez tuvimos un problema bueno, se vio unas concentraciones muy altas de dióxido de azufre en la Ciudad de México, entonces hicieron un modelo de caja para ver si podía ser de una fuente puntual importante y aparentemente daba el orden de magnitud. Los modelos de acción son semiempíricos. Por un lado tienen teoría y por otro lado tienen observaciones medidas para poderse utilizar. Por eso se llaman semiempíricos, porque la parte de empírico tiene que ser con mediciones. Y muchos de estos se utilizaron información de mediciones de chimeneas viento abajo y se vio y de ahí se sacaron ciertos parámetros que vamos a platicar de ellos más adelante. Son muy sencillos, se adaptan a muchas condiciones y requieren muy poca información. Necesitamos la emisión, la altura de chimenea en un momento dado y condiciones meteorológicas, ¿no? ¿Qué es lo que resuelven estos modelos? Resuelve la ecuación de conservación de masa que dice que el cambio de la concentración con respecto al tiempo va a depender de lo que se esté transportando o advección, lo que se esté difundiendo y de alguna fuente, ¿no? Estos nablas son el cambio de la concentración con respecto a X, a Y y a Z en las tres dimensiones y la difusión en X, Y y Z. Consideran que la emisión es continua en la fuente, el proceso de estado estacionario quiere decir que el cambio de la concentración con respecto al tiempo es cero. Cuando es eso, entonces ya esta ecuación se nos simplifica. El eje de las X se alinea a la dirección del viento, entonces ya no tenemos en el transporte estas dos componentes que son la X y la Y. Y el transporte de contaminantes es mayor que la difusión. Entonces, en esta ecuación, la parte de difusión, este término es muchísimo más pequeño que este término de advección. Entonces, podemos considerarlo nulo. Entonces, se ahorra uno términos y se puede simplificar de esta forma. Dice que el viento, el cambio, lo que se advecta en el eje de las X o lo que se transporta por el viento en el eje de las X va a ser igual a lo que se difunde en el eje de las Y y más lo que se difunde en el eje de las Z. Es lo que dice, donde la difusividad en Y y Z son diferentes. Cuando la concentración se tiene una concentración infinita o la más alta cuando estamos en el punto de emisión. Cuando X es cero. Cuando estamos en la chimenea, tenemos la concentración más alta. Y la concentración más baja es cuando estamos muy lejos, ¿no? O sea, no podemos percibir el aroma de la panadería de la esquina de mi casa porque estamos muy lejos. Entonces, aquí tenemos de que la concentración tiende a cero cuando la distancia al punto es muy lejana. Finalmente nos dice que la difusión cuando llega a nivel de suelo es cero, o sea, no hay difusión, no se difunde la sustancia en el suelo, sino que rebota, entonces no hay difusión en la superficie y esto es cero. Y finalmente, la integral desde el piso hasta la altura más alta considerada y desde el lado izquierdo hasta el lado derecho de esta función nos dice que es igual a la emisión, siempre y cuando que X sea mayor que cero. Entonces, todos los contaminantes viento abajo van a estar, toda la emisión va a encontrarse viento abajo, ¿no? Tanto en la difusión horizontalmente como verticalmente, es lo que nos dice esto.
este término, ¿no? Entonces, bueno, recordando un poquito la distribución gaussiana, dice que la función de distribución gaussiana depende de dos, bueno, esta es la ecuación, nos habla sobre la desviación estándar y la media de los valores. Y si tenemos una distribución bigaussiana, se tendría esto, ¿no? Tendríamos dos medias en Y y en Z y dos sigmas, dos desviaciones estándar. Entonces, una desviación de esta sería en el eje de las zetas y otra en el eje de las y, que nos está diciendo la difusión, ¿no? Y a partir de una serie de consideraciones que no estoy poniendo aquí, se genera esta nueva ecuación en la que los coeficientes de difusión, la KX, ZZ y la KYY, se convierten en sigma Y y sigma Z a través de una relación y se conoce como coeficientes de dispersión, ya sea dependientes de X en el eje de las Y y en el eje de las Z, y estos dependen de la distancia, ¿no? Entonces podemos ver aquí este término es velocidad de viento, sigma Y, sigma Z, y esto nos recuerda un poquito al modelo de caja, ¿no? Tenemos ancho por altura, por velocidad de viento, ¿no? Y una emisión. Esto nos recuerda lo que es el modelo de caja. Y está influenciado por una distribución en el eje de las Y y otra distribución en el eje de las Z. En este caso tengo dos H's porque la H es la altura efectiva de emisión y en este caso en particular, en esta ecuación, está considerando que los gases o las sustancias que llegan al suelo rebotan. Entonces por eso tengo un signo negativo y un signo positivo, porque cuando reboten va a cambiar su signo y van a adicionarse a estos dos términos. Comúnmente lo que nos interesa es a la altura de nivel del piso, la concentración que se llega a tener. Entonces Z vale 0 y sobre la línea central cuando Y vale 0. Eso es lo que comúnmente nos interesa. Este modelo se aplica a una emisión continua y estacionaria de fuente puntual. Las condiciones meteorológicas deben ser uniformes y estacionarias, el terreno debe ser plano. Hay una reflexión total, bueno, ahí dice total, pero del material en superficie del suelo y no hay inversiones térmicas elevadas que limiten el transporte en la vertical. Para esta ecuación que acabo de poner, hay modelos gaussianos que ya consideran cierto tipo de variaciones, ¿no? Como les comentaba, cuando queremos a nivel de suelo, Z vale 0. Y entonces la ecuación anterior, el término de H, Z, H menos Z y H más Z, pues valen 0 y eso nos queda que es menos H al cuadrado en este término. Y como eran dos términos, esto sería dos veces el exponente y aquí tenemos un 2, y entonces el 2 de allá con el 2 de acá se elimina, entonces queda esta ecuación. Y donde Q es la emisión, la velocidad del promedio del viento. Esta es la velocidad promedio del viento a la altura de la chimenea, ¿sí? Coeficiente sigma Y, coeficiente sigma Z y la altura efectiva de emisión, que ya la vimos la sesión pasada, cómo se calcula, ¿no? Dependiendo, ya habíamos visto un poquito que dependiendo de la diferencia de temperaturas que hay de la parte inferior a la parte superior, podemos tener estabilidades altas o muy estable o muy inestable, ¿no? En el caso de A y B son consideraciones inestables, D es condición neutra y E y F son muy estables. Entonces, uno puede estimar a partir de la radiación solar y de la intensidad de viento, si es día o noche, qué tipo de estabilidad podría estar para esas condiciones. Si uno no sabe qué estabilidad tiene, se utiliza la estabilidad tipo D. ¿Qué son estabilidades? Bueno, condiciones estables es que, bueno, si yo tengo un carro y lo subo, pues el carro va a tender a bajar, regresar, ¿no? Hasta que se vuelva a estar en la misma posición. Esa es una condición estable. Condiciones neutrales, si yo lo muevo, el carro se va a desplazar y se va a quedar ahí donde lo moví. Y finalmente, en una condición inestable, está en cierta posición que si yo hago cualquier cambio, va a desplazarse y va a continuar su movimiento. Entonces, ese es como podemos interpretar condiciones estables o inestables, ¿no? Los coeficientes de dispersión se pueden expresar. Hay gráficas, uno puede ir a un libro que se llama El Perre, en el cual en el capítulo, hay un capítulo de dispersión atmosférica, vienen algunos gráficos que son ecuaciones que se tienen. Antes no había calculadoras como ahora y entonces se utilizaban muchos las gráficas y a partir de gráficas uno sacaba valores. No, porque era muy complicado el poder hacer cálculos con regla de cálculo o manuales de este tipo. Pero si hay expresiones algebraicas, y en este caso esta expresión algebraica nos dice que sigma y es igual a A por X a la B. Cuando tenemos estabilidad de A vale 68,
B vale 0.894. Si estamos a menos de 1 kilómetro, la letra C vale 33, la D vale 0.72 y la F menos 1.7. Sin embargo, si estamos a más de 1 kilómetro, pues la C cambia a 44.5, la D a 0.516 y la F a menos 13. Para 1 kilómetro, si uno hace esta ecuación o esta ecuación, da lo mismo, da el mismo valor, ¿no? Entonces, X debe estar en kilómetros y sigma Y y sigma Z nos lo va a dar en metros. Eso es lo que hace esta ecuación, estas ecuaciones. Entonces, lo importante es saber a qué distancia yo quiero saber la concentración, y entonces aquí sustituyo la distancia X en kilómetros y puedo calcular el coeficiente sigma Y y sigma Z y sustituirlo en la ecuación anterior. ¿Qué situaciones se ocurren? A veces tenemos edificios o tenemos montañas o colinas que se encuentran a la altura de la emisión. Entonces esto puede ocurrir que se tengan concentraciones muy altas porque a esta altura llega directamente a la emisión y no, a diferencia de que si llegasen aquí se llegaría diluido o no tendría concentración. Si estamos aquí abajo exactamente de la chimenea, la concentración de la chimenea no la recibimos. Les comentaba la sesión pasada de que lo que se hacían en las chimeneas altas para que se dispersaran los contaminantes y dejaran de ser problema local y se convirtieran en problema regional. Esto llega a suceder en algunas partes de México, que tenemos emisiones en las costas, y estas emisiones suben lo suficiente y pasan a través de las sierras y luego llegan al valle con concentraciones altas. Eso se llega a observar. Para ver cómo son las distribuciones gaussianas está este esquema, donde tenemos una pluma de emisión, donde la emisión sube un poquito más de la altura de la chimenea y conforme va transportándose empieza a diluirse de la línea central, se empieza a diluir hacia las orillas en la parte horizontal y en la parte vertical también, ¿no? Por eso tenemos dos coeficientes, el coeficiente sigma Y y el coeficiente sigma Z, porque no son idénticas las distribuciones, sino son diferentes. Bueno, es un ejercicio para hacer en un momento dado con este tipo de ecuaciones, donde se tiene una emisión, se tiene que la temperatura de la chimenea, la presión, la velocidad de los gases y altura se puede realizar. En este caso, nada más lo dejo aquí escrito, lo voy a poner en cómo se resuelve en el Moodle, como un ejercicio en Moodle. Y la pregunta es, bueno, calcular, ¿no?, la estabilidad de cómo se obtiene eso. Bueno, la idea es de que se pueda hacer, las ecuaciones anteriores se pueden incluir, y en este caso, por ejemplo, estabilidad tipo D, tenemos las distancias en X y se puede calcular sigma Y y sigma Z. No sé si se vea claramente, voy a ponerlo más alto. Entonces, en esta parte, entonces, bueno, es el valor. Esta es la ecuación que me dice que es A por X a la B, ¿no? A por X a la B, donde aquí está A, esta es la letra A, y X es esta distancia, ¿no? Entonces, esta ecuación nos dice que el valor de sigma Y, el valor de sigma Z, la altura efectiva de chimenea, y entonces uno puede calcular aquí, poner la ecuación gaussiana, esta es la ecuación gaussiana que se tiene, describirla aquí. Y entonces para cada punto, con una sigma Y y sigma Z, digo, una distancia Y y una distancia Z, una distancia positiva Y y una distancia negativa y se puede tener las concentraciones y uno puede en un momento dado, a través de ponerle algún un formato de color, una regla de color, el poder identificar, ¿no?, dónde está más concentrada, dónde está menos concentrada, y se puede estimar de esta forma, ¿no? Entonces se puede calcular con Excel, ¿no? Este es otro caso y se puede hacer gráficas de este tipo y bueno, con Excel ya podemos hacer este tipo o con una hoja de cálculo cualquiera podemos hacer este tipo de cálculos con ecuaciones gaussianas, con las limitaciones con las que dice, ¿no?, que se tiene esta ecuación, que nada más es para algunos casos de emisión continua, que no tiene capa de mezclado, etcétera, etcétera, que vemos
comentado con anterioridad. Déjenme. Entonces, regresando a este caso, bueno, es como se resuelve, se pone en esa parte de las ecuaciones, si se puede. ¿Qué modelos gaussianos existen? Uno puede encontrar el CTDM+, que es Complex Terrain Dispersion Model plus Algorithms for Unstable Situations. Es gaussiano, que se emplea para todo tipo de estabilidad ambiental y terreno complejo. El screen, que nos ayuda a identificar el screening o el tamizado, es identificar a qué, si yo tengo una emisión, cuál será la concentración máxima por esa emisión en esa chimenea. Entonces evalúa todas las condiciones de estabilidad y encuentra cuál sería la concentración máxima, a qué distancia se podría tener una fuente puntual, quemador, de una fuente de área o una fuente de volumen, o un puff, que le llaman, ¿no? El Mesopuff 2 para corto plazo, modelo de emisión instantánea, escala regional, y puede calcular hasta 5 especies diferentes: transporte, crecimiento de nube, transformación química, depósito seco y húmedo, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en el SCRAM, que está al final, la liga de este. Otro, el SLAB. Tenemos gases, ahorita lo que hemos visto son gases que son similares, cuya densidad es similar al aire ambiente. Sin embargo, ocurre que hay gases que son más pesados que el aire. Uno de los gases más pesados que el aire es el cloro, por ejemplo, ¿no? Si hay una emisión de cloro, este cloro es muchísimo más denso que el aire y tiende a irse hacia abajo. El ácido sulfídrico también es más denso que el aire, entonces tiende a irse hacia abajo. Y entonces cuando se quiere utilizar eso, no se puede utilizar un gaussiano normal, sino se tiene que utilizar un modelo que considere que es un gas más denso que el aire. En este caso, se puede utilizar el SLAB. Está el de GADIS, que es un modelo matemático que puede usarse para modelar transporte de emisiones tóxicas a la atmósfera y se puede aplicar para emisiones continuas o instantáneas, ¿no? En un momento dado, puede tener una duración de un periodo corto o puede variar en el tiempo. Todo este tipo de modelos, los modelos gaussianos se utilizan, las condiciones meteorológicas cambian cada 10 minutos aproximadamente en la intensidad de viento y dirección. A veces pueden llevar a 1 o 2 horas y a veces los llevan a más allá de eso, ¿no? En algunos casos he visto modelos gaussianos que lo utilizan para sacar concentraciones anuales. Hay técnicas para convertir concentraciones anuales a concentraciones horarias, ¿no? Que es casi multiplicar por 0.1 o por 0.01, dependiendo de las condiciones. O sea, el 10% a veces ocurre, o el 1% a veces ocurre que esas concentraciones anuales están en ese sitio, si estamos hablando de distancias más largas, ¿no? Entonces, tener cuidado con los modelos. Los modelos son muy buenos, pero dependiendo de la pregunta que uno quiera responder, hay que tener consideración de eso, ¿no? Hay algunos modelos que utilizan climatología, como es este caso, ¿no? Da concentraciones promedio aritméticas anuales o estacionales de contaminantes a cualquier receptor de un área urbana. Hay unos que utilizan ya reactividad, como el RP4, es una pluma es un modelo de pluma reactiva y a corto plazo puede tener emisiones de esto, ¿no? O otro modelo para áreas urbanas y rurales, el SHORTS, el ERT para visibilidad. A veces tenemos emisiones de óxidos de nitrógeno y estos se van a convertir y van a hacer que haya opacidad. En algunos lugares es importante. En México no se ve, pero en Estados Unidos sí hay alguna legislación de visibilidad, ¿no? O sea, que las emisiones que se están teniendo no influyen en la visibilidad porque es un aspecto del bienestar de las personas. Si nosotros vemos un cielo azul, si vemos despejado, si no hay bruma, si no hay neblinas, pues uno siente cierto tipo de placer. En el caso de que vea todo nublado, que esté todo oscuro, que, que huela no bien, pues eso causa detrimento en el bienestar de las personas y eso influye también en la salud. Entonces, sí está regulado en algunas partes la parte de visibilidad. Aquí en México no se tiene, sí se alcanza a observar, pero no se tiene legislación en esa parte. Otras fuentes muy importantes de emisión son las plantas de emisión de generación de energía eléctrica, y sus chimeneas son relativamente comparadas con los alrededores bastante más altas, entonces se puede considerar que el terreno es plano, ¿no? Otro es el PAL2, ¿no? Que es Point Area Line Source Algorithm. O sea, estamos viendo que hay para emisiones de fuentes fijas o puntuales de área y de línea, que se pueden aplicar, ¿no? Y ver cuál es su contribución. Si hay una carretera y al lado de la carretera hay una zona habitacional, cómo es que le está impactando las emisiones.
Hay otros para complejos industriales como el ISS-3, donde no nada más es una chimenea, sino varias chimeneas que se ponen. Hay otros que consideran perturbaciones de temperatura o del viento y hacen que la pluma flote un poco más. Y entonces, en este caso, por temperatura, en el caso de las plantas de reducción de aluminio, se utiliza este tipo de fuentes, de modelos, perdón. ¿Y dónde se puede encontrar esto? Bueno, se puede encontrar en este sitio que es el Support Center for Regulatory Air Models. Entonces uno se va a ese sitio, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Entonces en este sitio de modelos regulatorios, bueno, está en la presentación, está la liga, la pueden tener y la vuelvo a pegar en el chat para que aquellos que lo quieran visitar lo tengan. Está en el chat. Y entonces aquí está, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de modelos, modelos de dispersión, de fotoquímica y modelos de receptor, ¿no? Son los que tienen estos, ¿no? Y, y están los recomendados, los que utilizan, ¿no? Los modelos de dispersión. Aquí todos los modelos que mencioné aquí se pueden encontrar, se pueden bajar, ¿no? Los preferidos y recomendados, los modelos alternativos, los modelos de tamizado y programas relacionados, porque a veces necesitamos procesar meteorología, entonces estos programas ayudan a esa parte de procesar meteorología, pero bueno, aquí se pueden encontrar todos estos modelos y en algún momento dado alguna información meteorológica. Eso es bueno a veces cuando estamos cerca de Estados Unidos en la frontera y se puede utilizar información de allá, pero ya aquí al centro es un poquito más complicado. Entonces se pueden encontrar, ¿no? Para calidad del aire está el ARMO, el CTM Plus, el OCD, y aquí viene su descripción y uno los puede bajar, ¿no? Ejecutable para Windows, y están los manuales para leer, etcétera, etcétera. Bueno, hay que invertir algo de horas para eso, ¿no? Todos estos modelos están disponibles aquí en esta página, ¿no? Bueno, aquí estoy en inglés, pero se puede traducir, ¿no? De modelos alternativos de dispersión de fotoquímica y receptor, también están los modelos y habla sobre el uso de los modelos alternativos, ¿no? Y aquí están todos estos modelos, el ADAMS, ADMS, Air Force Toxicological Model, que alguna vez lo utilizamos para ver impacto de emisiones tóxicas, y también algunos que he usado, bueno, que se han llegado a usar son de estos, ¿no? En un momento dado, ¿no? Está también el Aloha, ¿no? Este es otro que se utiliza, pero este se utiliza más que nada para eventos tóxicos, ¿no? Si tenemos una emisión tóxica y queremos ver en menos de una hora hacia dónde iría, si tiene uno la dirección e intensidad del viento y sabe más o menos la emisión, pues se puede utilizar este software, este Aloha. Pero es para ese tipo de casos, no es, sí es para calidad del aire, pero es para tóxicos y este tiene ya incluido un módulo de gases más densos que el aire y es toda un área, ¿no? Esto no tiene que ver, bueno, es pronóstico a corto plazo, lo que podríamos llamar. Regresando a la presentación, tenemos también otro tipo de modelos que son los modelos de trayectoria. Sabemos que el aire va a transportar los contaminantes y entonces tiene una parte se basa en la parte de difusión atmosférica, tiene una columna hipotética de aire cuya base es el suelo y la parte superior es la capa de mezcla. Y esta columna, su concentración en la columna es similar a la de los lados, a columnas que están a su alrededor. Y entonces no hay difusión en la horizontal, sino tiene esta concentración al centro que no se va a diluir. Se mueve por los vientos y dependiendo de dónde va pasando, puede colectar o depositar contaminantes. Se puede hacer que tenga reacciones químicas en esa columna y como había comentado, la difusión en la horizontal es despreciable porque las columnas que están alrededor tienen concentración similar a esta, si no es igual, es idéntica, y el que tengas un gradiente cero de concentraciones hace que la difusión sea cero. Por eso es que la difusión es cero, ¿no? Esta ecuación la vamos a volver a ver, donde nos dice que el punto de donde está, desde el punto inicial, una posición inicial prima P1 va a depender del punto inicial más el viento en ese punto por un diferencial de tiempo. Entonces, se va a desplazar cierta distancia, va a estar en un nuevo punto y en ese nuevo punto volvemos a calcular o obtenemos el viento en esa región. Y entonces sabemos que el viento inicial más el viento en ese nuevo punto nos va a dar, por esta delta T entre 2, nos va a dar el nuevo punto.
Y entonces vamos a ir calculando eso, ¿no? Vamos a ir calculando las trayectorias hasta que tengamos que la diferencia entre el nuevo punto y el punto sea muy pequeño. Bueno, podemos calcular este punto varias veces para diferentes. Este término lo podemos calcular varias veces hasta que la diferencia que tengamos entre el punto anterior y este ya sea muy pequeña. Y entonces sabemos que ahí estaría nuestro nuevo punto de nuestra columna de transporte, ¿no? Como comenté, el tiempo de integración del T puede variar durante la simulación. Y si la malla en la que estamos trabajando es muy chica, pues tenemos que tener tiempos muy cortos. Si es más grande, podemos tener tiempos más grandes, ¿no? Es lo que nos dice aquí. El espacio de tiempo puede ir de 1 minuto a 1 hora y se calculan a partir de esta relación, ¿no? ¿Qué tan grande es la malla por esta delta T? Y debe ser menor a 0.75, o sea, que la distancia que se recorre, o la distancia que se recorre por el viento en esa delta T, no sea más allá de 3/4 partes del tamaño de la celda. Porque si es más, entonces tendremos que bajar el delta de tiempo, ¿no? Bueno, pero para eso hay código que lo hace y los vamos a trabajar en algunas sesiones. Por otra parte están los modelos eulerianos, que dividen la región en muchos modelos de cajas en 3 dimensiones, ¿no? Tanto horizontal como la vertical. Y cada celda es un modelo de caja, cada uno de ellos, ¿no? Y para cada uno de estos se necesita información de viento, temperatura, humedad, concentración de contaminantes, ¿no? En las celdas se resuelven las ecuaciones de conservación de masa, momento y energía. Cada una de las ecuaciones se resuelve completamente. La ecuación que vimos, que simplificamos, esa ecuación se resuelve. Esa es la de conservación de masa, pero también hay de energía y de momento. Un ejemplo de esto es por este caso, donde se tiene toda la República Mexicana y luego se tiene 2 dominios más. Este es el dominio que tiene toda esta región, el dominio que parte del centro y finalmente un dominio más pequeño que nada más abarca las montañas y la zona urbana, ¿no? Del dominio 3. Aquí se puede ver la cobertura de suelo. Aquí sería a ver si voy a poner esta parte de aquí. Estamos hablando de la Sierra Nevada, ¿no? El Iztaccíhuatl, el Popocatépetl estaría por acá. Esta es la Sierra de Chichinautzin, ¿no? Esta es la Sierra de las Cruces. Esto sería la Ciudad de México y aquí está la Ciudad Universitaria y aquí está mi casa, ¿no? Aquí se puede ver. Bueno, entonces uno puede identificar eso. Finalmente, en esta parte voy a platicar, ya que vimos los diferentes tipos de modelos, donde podemos obtener los modelos gaussianos, qué características tiene alguno de ellos, los modelos de trayectoria, cuál es su fundamento y un poquito los modelos eulerianos. Vamos a hablar de la fotoquímica, ¿no? Que es una parte importante. Sabemos que hay sustancias en el ambiente que cuando les da la luz se van a disociar. En este caso, una reacción de fotólisis nos dice que una sustancia con un átomo A y un átomo B, a través de la luz solar se va a romper en A y B. Y entonces, a través de la cinética química, sabemos que el cambio de la concentración de A y B con respecto al tiempo va a ser una constante que se llama constante de fotólisis J por la concentración del compuesto AB. Esta es la rapidez de fotólisis. Nos va a decir que el cambio de esta concentración va a depender de la concentración inicial y de qué tan grande es este valor de J. Y esta constante de fotólisis va a depender de la longitud de onda. No en todas las longitudes de onda, o sea, el espectro luminoso tiene una gran cantidad de luz. Tenemos desde el infrarrojo, el visible, el ultravioleta, en donde en algunos compuestos van a reaccionar y otros no. Entonces, dependiendo de la longitud de onda, aquí dice, bueno, la integral de la longitud de onda 1 a la longitud de onda 2, de la flujo actínico, la cantidad de fotones que se están teniendo para ese color, por ejemplo, no va a haber la misma cantidad para el rojo, para el azul que para el ultravioleta en la atmósfera. Entonces se tiene que conocer ese flujo. Va a depender de la molécula va a tener cierta forma y en cierta posición va a poder absorber esta energía por los fotones. Y de esa energía que se absorbe, no el 100% va a poderse convertir y va a romper el átomo, sino es una pequeña fracción de eso que significa este rendimiento cuántico de esta energía que puede absorber esta molécula, y hay una fracción que puede absorber esta molécula, es la que hace que podamos tener este valor de J de esta longitud de onda, ¿no? Entonces, bueno, este es de donde viene esta constante de fotólisis.
Bueno, se requiere información de la transición cuántica de energía de la molécula. Existen tres tipos. La electrónica, que va a pasar, recordemos que un átomo tiene un núcleo y tiene los electrones que están alrededor, y estos electrones pueden saltar de un orbital a otro orbital. Y entonces eso lo hace la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces un electrón de una capa de valencia a otra capa de mayor energía. La parte vibracional en el infrarrojo cercano, o sea, las moléculas vibran y, y se pueden acercar o alejar. Los átomos dentro de las moléculas no están fijos, sino están vibrando. Y esta vibración puede incrementarse, ¿no? Pueden tener diferentes modos. Entonces, este infrarrojo cercano a estas longitudes de onda es lo que ocurre. Y finalmente, las moléculas pueden rotar más rápido, más lentamente, y ese es el infrarrojo lejano. Entonces, dependiendo de en qué parte de la radiación estemos, va a hacer que las moléculas absorban o no. Y esto es lo que pasa en el calentamiento global. O sea, el infrarrojo hace que vibren más o que roten más las moléculas de dióxido de carbono, y eso es lo que hace que se caliente o que se mantenga esa energía en la atmósfera, ¿no? Cuando el Sol, la Tierra recibe visible y ultravioleta, pero refleja o emite al espacio infrarrojo, y ese es el problema con. Bueno, uno se puede medir este tipo de longitudes de onda dependiendo en dónde esté. Esta es la sección de absorción, la sección transversal de absorción de la molécula, en este caso de oxígeno y de ozono, que para ciertas regiones pueden absorber más y en otras regiones absorber menos. Y dependiendo en dónde estemos, va a haber más o menos de estas moléculas, ¿no? Por ejemplo, en el tope de la atmósfera, en este caso, la radiación que llega es esta, para esta longitud de onda, pero aquí absorbe el ozono. Entonces, aquí a nivel de superficie, se tiene menos radiación. Entonces, lo que quiero mostrar en esta ilustración es que si estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, va a haber una radiación diferente que si estamos a nivel del mar. Entonces, la fotoquímica que ocurre en Toluca, la Ciudad de México, Puebla, va a ser diferente que la que ocurre en Cuernavaca o la que ocurre en Acapulco o en Veracruz. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que llega es diferente, o de fotones que pueden llegar son diferentes. Por otra parte, las moléculas y los átomos en la atmósfera no se quedan fijos, sino se transforman, se convierten, pero también se llegan a atrapar, ¿no? Y entonces existe lo que se llama el depósito seco. Pues, en sus casas, nuestras casas, vemos que llega ese depósito a polvo, ¿no? Sobre las superficies. Bueno, esa es una forma. Las partículas en el aire, algunas de ellas van a sedimentarse directamente, otras a través de cuestiones de viento van a tardar en resistirse, en bajar. Si es un gas, pues va a tardar todavía más; si es una partícula, va a tardar menos, y va a depositarse de forma diferente. Se puede poner sobre por ejemplo, los gases pueden ser absorbidos por los estomas de las hojas, sobre la cutícula de las hojas, o en otra parte de las plantas, ¿no? En el caso de superficies acuosas, bueno, hay resistencia sobre el suelo o sobre el agua. Y bueno, uno puede calcular qué tan rápido un gas o una partícula va a depositarse conociendo estas resistencias, bueno, similares a resistencias, ¿no? De cómo están llegando las partículas. Nos va a decir qué tan rápido o lento se deposita. Y es importante porque a veces uno considera que los gases se van a quedar en la atmósfera, ¿no? Se van a ir atrapando, se van a ir reduciendo debido a que encuentran bosques o encuentran otros cuerpos de agua que van a hacer que se puedan depositar ahí más rápido de lo que uno estima, ¿no? Entonces es importante conocer eso porque a veces, si no se incluye, se tiene sobreestimación, ¿no? Finalmente, de los mecanismos químicos, la sesión pasada habíamos visto algunos. La idea es de que no podemos meter todas las sustancias químicas en los modelos de calidad del aire, entonces tenemos que meter conjuntos de sustancias químicas en una categoría para que se pueda calcular de forma eficiente. Y entonces hay muchos mecanismos agrupados, varios de ellos, y para utilizar uno de ellos, pues necesitamos saber qué inventario de emisiones tenemos, ¿no? En el cual este inventario de emisiones, ya vimos que los inventarios de emisiones tienen una gran cantidad de fuentes, una gran cantidad de sustancias, de compuestos orgánicos volátiles, y dependiendo de la fuente con la que se está emitiendo va a tener una composición. Considerar qué incertidumbre tienen, ¿no? Desafortunadamente, si uno pide los datos al INEGI, le da un valor de número de carros; si lo pide a la Cámara Nacional de Industria de Comercio de Vehículos Automotores, pues le da otro número. Entonces simplemente ya los datos de entrada ya son diferentes. Entonces, ¿cuál se toma, no? Y eso es una incertidumbre que se va propagando, y al final pues tenemos un valor, pero tendremos que decir, bueno, tiene 10 más menos 2 o más menos 5.
Y eso sería interesante tener en los inventarios de emisiones. Un mecanismo que se hizo en California, el SAPREC 99, ya hasta el 2017 y el 2000, ahí es el 99 y hay otro más. Carter lo desarrolló y lo que tiene es que tiene una evaluación de reactividad muy detallada de los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Y se puede aplicar a diferentes escalas, ¿no? Y se ha usado mucho en California, nosotros también lo hemos usado aquí en México. Como aquí se puede ver, considera hasta 780 diferentes tipos de compuestos orgánicos volátiles para evaluar la reactividad, ¿no? Ya habíamos visto el carbón 4 en la sesión pasada, pero la idea es de que tenemos compuestos de un solo enlace, que son las parafinas, de doble enlace, las olefinas, tenemos isopreno, tenemos oxigenados con doble ligadura a oxígeno, las cetonas, aromáticos como el tolueno y gileno, dicarbonilos, y estos, bueno, también tenemos aldehídos, o sea, las cetonas tienen al centro del carbono-carbono, tienen doble ligadura y los aldehídos en los extremos, ¿no? Si tenemos una cadena de 3 carbonos y en el extremo que se encuentra la ligadura doble oxígeno es un aldehído, si la tiene al centro, es una acetona, ¿no? Estas sustancias pues, bueno, pueden generar nitrato de peroxiacilo con NO2. Tenemos metano que puede oxidarse y producir formaldehído, el eteno también. Y todo esto se oxida y al final nos da monóxido de carbono. Entonces tenemos estos mecanismos, cómo van convirtiéndose de una sustancia a otra, cómo puede interaccionar con nosotros, ¿no? Dice aquí las especies más complejas con términos de sus productos de oxidación están aquí arriba, son muy, muy reactivas. Entonces es importante saber si vienen, si hay isopreno o no, o olefinas o no en la atmósfera, que es muy diferente si hay metano, ¿no? O si hay, por ejemplo, parafinas, como puede ser el propano-butano, que no reaccionan tan rápidamente, aunque haya mucho, no reaccionan muy rápidamente. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que abocar nuestros esfuerzos de control de emisiones, ¿no? Es a los más reactivos. Finalmente está el NCAR, el Master Mechanism. Este mecanismo tiene una gran cantidad de reacciones químicas y bueno, es muy complicado, consume mucho tiempo para resolver las ecuaciones. Entonces no es útil o no es todavía no es práctico para ponerlo en un modelo de calidad del aire. Y bueno, era lo que les quería platicar en esta sesión sobre los mecanismos y si tienen alguna duda.